vamos a hablar de lo que hay que hablar. Rosalía no sacó un disco más. Lux es un proyecto enorme, lleno de filosofía, misticismo, de sonidos orquestales, flamenco y una idea que estructura y atraviesa todo desde el primer momento. Para que entre la luz, hay que hacerle lugar al vacío. Yendo de aquí, como huí de Florida, somos delfines saltando. En este video vamos a analizar los primeros dos movimientos del disco para ver cómo Rosalía estructuró todo este universo y qué sonoridad nos trajo en Lux. Yo soy Cami, soy profe de Historia de la Música y si esta primera parte del análisis les sirve y quieren ver la segunda, entonces me cuentan en comentarios y la hacemos. Ya se los había anticipado en mi video anterior, la organización de la música de Rosalía en este caso tiene que ver con la organización en movimientos que toma de la música clásica. En una sinfonía los movimientos contrastan entre sí, son a propósito bien distintos. Pero en el disco de Rosalía a priori no está planteado así. Así que nos obliga a ponernos medio en detective para ver por qué estructuró así, hizo esta división. Yo les voy a contar mi hipótesis al final de este video porque hay que ver todo el análisis para entenderla y ustedes me pueden contar también las suyas en comentarios. Empecemos por el principio. El disco de Rosalía viene acompañado de dos citas textuales, más a la manera del comienzo de un libro que el comienzo de un disco, ¿no? Esto representa directamente el espíritu de Lux, un disco que guarda un concepto muy fuerte y estudiado en profundidad por la artista. Reading, just 1 year of that. Yeah. It was an entire year. Que nos cuenta que pasó todo un año leyendo muchísimas obras de filosofía, de teología y de estética para darle forma a las letras y a las composiciones que se terminan materializando en esta nueva producción. La primera de estas citas es de una filósofa que se llamó Simone Weil, que vivió hace 100 años ya y que tuvo un fuerte compromiso social, un fuerte compromiso con la clase de trabajadora. Y a partir de un momento de su vida tiene una experiencia mística y empieza a escribir e incorporar en sus escritos cuestiones referentes a Dios y a la religión. Básicamente la idea de Weil era que para acceder a la verdad, acceder a algo verdaderamente significativo, acceder a la luz, había que tolerar el sufrimiento, es decir, había que tolerar el vacío, la carencia, no intentar buscar consuelo. Solo si toleramos verdaderamente ese sufrimiento, para Weil podemos alcanzar la verdad, puede entrar en nuestra vida la luz. Esa es la idea que Rosalía retoma acá. ¿Y qué tiene que ver con la música de este disco? Bueno, a eso nos vamos a dedicar en este video, así que no se pongan ansiosos. Empecemos con una intro de piano. Vamos a tener una entrada dulce, tranquila, progresiva al universo Lux. The album starts gentle. I have the intention of starting in a soft way. So I think that when people experience the project and the album, they will have El piano toca unos compases al principio con un ritmo muy libre, a veces acelerando, a veces disminuyendo el tempo, como si alguien estuviera medio jugueteando, improvisando en el piano. Es una práctica común a lo largo de la historia de la música para ubicar a los cantantes antes de que empiece la canción en la tonalidad, también en la onda, en el mood. Entonces esto sirve como una introducción, pero también una preparación para el cantante. Que acá no haría falta porque como está grabado alguien le puede decir, bueno, la nota es esta. Pero se retoma porque también hace a la obra, ¿no? Pero además va a sentar una posición, como todos los comienzos de todos los discos nos dicen algo. Esto nos va a decir no solamente que se va a agarrar de una tradición de la música académica, sino que también se va a agarrar de una tradición flamenca, porque los acordes que hace el piano acá son los acordes clásicos de una cadencia andaluza. Re menor, do, si bemol y la. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Luego hay una combinación de voz y cello, muy dulce también, muy tierna. El cello de entre los instrumentos de cuerda se caracteriza por generar ese sonido como felpudito. ¿Vieron? Porque tiene una sonoridad grave y a su vez tiene la expresividad de las cuerdas. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Y fíjense cómo Rosalía se pliega, hace un sonido también muy sutil ella y el bajo la va como siguiendo. En esta primera canción Rosalía nos va a hablar de habitar en un constante diálogo, en una constante conexión entre lo terrenal y lo divino, un deseo de que así sea. Un
poco algo que caracteriza a sus distintas etapas artísticas, porque en momentos como Motomami la vimos conectada con un mundo más de llantas, de sexo, en El Malquerer la vimos muy conectada con la violencia, por ejemplo, y ahora la vemos muy conectada con un costado divino. Pero Rosalía no parece venir acá a defender una vida ascética como desconectada de lo terrenal, sino a defender su propia contradicción de disfrutar algo de los dos mundos. Una contradicción que tenemos casi todos, porque vivimos en un mundo que está lleno de caos, que está lleno de cosas hermosas mezcladas con los peores horrores que te puedas imaginar, y todos sabemos que así como se sufre se disfruta, y así también todos sabemos que encontramos una suerte de consuelo en pensar en conectarnos con otro plano, en conectarnos con una vida que exceda esto material que tenemos alrededor. Venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver. Pero ustedes saben que yo siempre intento hacer una conexión entre el concepto y el sonido. Así que, ¿dónde se ve esta contradicción, esta cuestión de lo terrenal y lo divino? En el uso de contrastes. Esta canción va de sonidos muy introspectivos, muy íntimos, como vimos al principio, a una cosa más explosiva, más cargada, que usa todos los recursos y todo el volumen que tienen esos instrumentos que vamos a escuchar a favor de generar esa intensidad. La gracia y el fruto y el beso de la balada. Porque acá escuchamos cómo se usan todos los instrumentos y todo el volumen que tienen esos instrumentos, incluida la voz. Pero también hay una segunda forma de verlo, y es que ese aumento de la intensidad que vemos de modo progresivo en esta canción representa el aumento de la intensidad de alguien que insiste. Como Rosalía nos está diciendo, ¿quién pudiera? Está expresando un deseo, un anhelo. Cada vez que lo repite parece ir subiendo la intensidad y esa intensidad va subiendo a nivel musical. Es un recurso que se ha usado mucho a lo largo de la historia de la música, el de la reiteración que va potenciando los sonidos, como cuando uno hace una exigencia cada vez más y más fuerte. Luego amarle a Dios. Y al final, esto es algo que muchos han notado, cambia la sonoridad. ¿Por qué? Porque el acorde final, que sería menor, Rosalía lo hace mayor, haciendo lo que se llama en la historia de la música una tercera de picardía, un acorde de picardía. Se hace mayor algo que era menor hacia el final. Es básicamente acá una forma de representar lo divino, Dios, con un sonido mayor que contraste con el sonido menor anterior. Porque hay una generalidad que no funciona siempre así, pero que suele vincular el sonido menor con algo triste y el mayor con algo alegre. Muy discutible, pero está. Seguimos, pero antes suscríbete, deja tu like, deja tu comentario que ayuda un montón a este canal. Y además te cuento que activé una nueva sección de miembro para que te puedas unir y así acceder a contenidos exclusivos. ¿Qué son contenidos exclusivos? Clases en vivo conmigo, comentarios extendidos de los análisis, imágenes del back y además playlists comentadas hechas especialmente para ustedes con todo mi amor y mi cariño. Lo primero que vamos a decir sobre este tema es que tiene arreglos de Caroline Shaw, una compositora y arregladora que va a aparecer también por otras partes de este disco y que tiene un sonido muy propio. Ahora vamos a encontrar un conjunto de cuerdas que es muy dinámico. Perdí mi lengua en París. Y medio delicado, ¿por qué? Porque se apoya en notas más bien del registro agudo. Fíjense que no hay notas muy graves en general sonando, que son cortitas y que están tocadas de una manera liviana, con no poniéndole mucho peso, sino como la. A nivel armónico, además, es muy claro, no presenta demasiado misterio, entonces da esta resultante como de una canción ágil, liviana, sencilla. Mal amor en Madrid y en México el blond. Esta percusión es muy Rosalía, ya la hemos escuchado, es una percusión un poco filtrada, un poco pasada por medios electrónicos que nos saca del sonido más analógico, pero que nos trae también la identidad rosaliesca. Si la escuchan con atención y pónganse auriculares para esto, esta canción todo el tiempo está incorporando como nuevos soniditos, no solamente de la orquesta, sino del mundo electrónico, donde se complejiza mucho más la sonoridad. La verdad que tiene un resultado muy interesante, muy entretenido. Es la canción que más escuché del disco hasta ahora. En la segunda parte también se incorporan otros elementos de la orquesta. Creo que hay un fagot, un oboe ahí doblando la línea de las cuerdas. La verdad que queda divino, una sonoridad construida de una manera muy sutil.
Se nota acá la mano de la arregladora construyendo junto a Rosalía una sonoridad muy potente. Una reliquia técnicamente son los restos físicos o los objetos que pertenecieron a un santo o una persona venerada, no solamente en el catolicismo, sino en muchas otras religiones que se basan mucho, se apoyan mucho en sus objetos para algunos tipos de rituales. Entonces podríamos decir, la reliquia es una forma material de lo divino, de lo que no tiene materialidad en sí misma. Podemos entender por qué en esta letra todo el tiempo Rosalía va a estar mezclando objetos, elementos materiales que podemos tocar, que podemos agarrar, que podemos describir, y objetos abstractos, conceptos. Entonces aparece la pureza, el descaro, el amor, abstractos, y aparece pelo, lengua, mano, partes del cuerpo, zapatos, del lado de los objetos materiales. Pero mi corazón nunca ha sido mío. En el estribillo, bueno, la referencia se hace más directa, ¿no? Su corazón nunca fue suyo, como si fuera una reliquia, una parte de una santa, por ejemplo. Ofrece un trozo de sí misma para cuando no esté, es decir, se ofrece una parte de su cuerpo como reliquia. Que es justamente por eso que se explica la sonoridad y esto que decíamos antes de cómo se va construyendo esta canción a partir de soniditos y de cosas que se van sumando, distintas, diversas, que hacen a un todo, porque justamente la letra también va a estar hablándonos de un montón de cositas que vamos nombrando y que vamos como recorriendo. De hecho, vamos recorriendo muchos lugares en esta letra. En la introducción siento que estamos por escuchar una canción de Avril Lavigne, ¿se acuerdan de Avril Lavigne? Está en un compás un poquitito inusual, que es de 5 tiempos, en general son de 3, de 2, de 4, este es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Todo apunta a que va a ser un tema más dark, más electrónico que lo anterior. Este disco va a poder usar la orquesta y especialmente las cuerdas, que usa mucho durante todos los tracks sin cansarnos, porque básicamente las usa bien. Es decir, las usa de todas las maneras diversas que hay de tocar estos instrumentos. Pero está bien hecho. En este tema Rosalía canta en catalán, canta en inglés, abandona así por primera vez el español y se va a lo que va a ser un recorrido por 13, 14 idiomas que recorre este disco. Hay que volver a lo que les expliqué al principio acá, porque Rosalía nos dice, a través de mi cuerpo podés ver la luz. Acá Rosalía está hablando de comerse el orgullo, de tolerar la amargura para poder dejar pasar la luz, dejar entrar y pasar la luz. Una ausencia que sacia, perseguint a la gràcia, el dolor una delicia, de divina buidor y el Y va a aclararlo más en esta frase que dice una ausencia que sacia, es decir, a través de este vacío me puedo llenar, está diciéndonos. Te puedo enamorar, yo te puedo inspirar. Bueno, tampoco esperábamos que este disco sea todo tranqui y angelical, y Porcelana llega para romper con eso. Primero vamos a escuchar las cuerdas, pero no como antes. Mi piel es fina, de porcelana. Vamos a escucharlas en un diálogo como si se fueran contestando. Acá la escritura no es convencional, es como si la melodía estuviera rota y se fueran pasando de a pedacitos entre los distintos instrumentos. Quizás como la porcelana que describe Rosalía en la letra, cuando ella dice ruina divina, es como que las cuerdas se desmoronan. Ruina divina. No se crean que estoy inventando cosas, ¿eh? Estos recursos de representar una palabra o un concepto que aparece en la letra con los instrumentos se usó a lo largo de toda la historia de la música. Y después de esto empieza un momento totalmente diferente en la canción. Placer anestesia mi dolor, el dolor anestesia mi placer. Se pone medio rapera acá, pero en vez de poner un beat electrónico va a estar acompañada de un instrumento de cuerdas bien grave y haciendo una melodía solo de 3 notitas. Ego Sam Nil, Ego Sam Lux Mundi. Ego Sam Nil, Ego Sam Lux Mundi. Ego Sam. Yo no soy nada, soy la luz del mundo es una cita tomada de la Biblia, del Evangelio de Juan, y esta frase es repetida por varias voces distintas y retoma una sonoridad como rota, como hecha en partecitas, como al principio de la canción. Tiene como un tinte erótico la letra, ¿se dan cuenta? Esto también es propio de algunas escrituras religiosas, como el Cantar de los Cantares, por ejemplo.
Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. En la parte central vamos a escuchar a Rosalía acompañada de timbales, instrumentos de percusión típicos de la orquesta. Y acá sí, acá sí que me parece que hay una ruptura a nivel sonoro interesantísima en el disco. Porque les digo, usar arreglos de cuerdas no es algo tan disruptivo en sí mismo porque muchos artistas lo han hecho. Ahora, usar otros instrumentos de la orquesta, bueno, ahí sí me parece que termina configurándose una novedad, al menos en el ambiente del pop. Acá las cuerdas, fíjense que se repliegan a una sonoridad más en bloque, no están tan loquitas, y hay un corte muy abrupto con una voz masculina, una de las pocas que vamos a escuchar en el disco. Algunos dicen que es Frank Ocean, pero la verdad que no entiendo si es verdad porque no aparecen los créditos. Rosalía canta en japonés, pero no por cualquier motivo, sino porque Porcelana es una canción inspirada en una monja japonesa que se llamó Ryonen Genso. La verdad ni idea cómo se pronuncia, chicos, qué sé yo. Era maestra, poetisa, pero además era muy linda y eso, lejos de beneficiarla, la perjudicó, porque cuando quiso entrar al templo y dedicarle su vida a su devoción, no pudo hacerlo justamente porque se consideraba que esa belleza era distractiva. Entonces no tuvo mejor idea que quemarse la cara para dejar atrás esa belleza y poder acceder. Bueno, terminó pudiendo hacerlo y siendo abadesa, pero a costa de un gran dolor que tuvo que tolerar, y de eso nos está hablando Rosalía en esta canción. Una outro o una coda, si le quieren poner una terminología más académica, que va pasando de unas palmas flamencas a una sonoridad como de coro más divino, más de iglesia. Muchos han comentado que sienten una cosa como de elevación en la sonoridad de esta parte. Yo se los dejo a ustedes para que me cuenten en comentarios qué sensaciones les da. Sei il uragano più bello. Llegando al final del movimiento, Rosalía va a terminar con un aria de ópera. Vi un montón de gente discutiendo en redes si es ópera o no es ópera. Chicos, yo realmente no sé qué están discutiendo a veces. La cuestión acá es que Rosalía estudió cuáles eran las características de un aria para aplicarla en su propia versión de un aria italiana. And I would say, I really want to make an aria. I want to write an aria. But I need time to study. I need time to understand how an aria is. Si Rosalía hace un aria de ópera o no acá, me parece una discusión súper elitista, pero les voy a dar mi opinión porque pienso que sí está haciendo un aria y debiera ser considerada de esta manera. La definición más básica de un aria es que es una pieza para voz solista de carácter lírico con o sin acompañamiento instrumental, que puede ser independiente o puede estar dentro de una ópera, de un oratorio. Y también puede significar simplemente cantar con un estilo arioso, con un estilo de aria de ópera. Me parece que no hay que darle muchas más vueltas, no sé qué se quiere buscar diciendo si hizo o no un aria, pero bueno, si quieren saber los argumentos, la verdad es que no hay fundamento para decir que no lo hizo. Este tema nació inspirándose en la amistad entre Santa Clara y Francisco de Asís. La obra usa exageradamente recursos típicos del género italiano, no solamente la letra, porque esto de piange diamante y un montón de gestos operísticos italianos están todo el tiempo presentes, sino que también usa melismas como acá. O ciertas exageraciones como este forte que de repente canta en la palabra sempre. Y de nuevo hay representación de las palabras en la música porque, por ejemplo, cuando acá habla de los puños, vamos a sentir un sonido contundente como un golpe más grave que contrasta con lo que veníamos escuchando. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere. Sobre Berghain ya hice un video exclusivísimo hablando en detalle. Lo único que les voy a decir es que ahora que escuchamos el disco entero, me parece que es el tema más representativo del espíritu del disco. It's a piece that's representativa of the orchestral intention throughout the album. Para mí tiene como un aire de obertura de ópera, que son piezas en general instrumentales con mucha carga de orquesta y como un carácter así emocionante, ¿no? Que te hace estar a la expectativa. Y acá se usa como una obertura, pero del segundo movimiento. Cuando lleguemos al final de este análisis les voy a contar por qué me parece que todo esto se configuró así, por qué no está al principio. Pero bueno, vamos a seguir.
es un gran cambio de registro. Una incorporación de un sonido mexicano, con la colaboración de Yaritza y Su Esencia, un grupo estadounidense que se dedica al regional mexicano. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo. Un vals, vamos a escuchar acá un vals con un acompañamiento orquestal bien tradicional que sigue los lineamientos del género. Rosalía también siento que acá se adapta un poco a la forma más mexicana de cantar. Muchos hacen una relación, una hipótesis con que Rosalía se iba a casar con su expareja y el vals es la música de un casamiento básicamente, entonces intentan encontrar una relación entre la letra y ese sentido que le encuentran. Bueno, no sé. El análisis más acertado sobre este tema es este que apareció en comentarios. Es un tema que hizo mucho ruido desde el lado más amarillista. Todos los discos tienen un punto ahí que llama la atención por eso. Y están todos intentando ver las referencias a su expareja. Mundo Nuevo empieza con unos metales como con una sonoridad de fanfarria, ¿no? Tiene como una búsqueda medio, no sé, épica al comienzo. Siento algo así. Algo teatral, algo que genera suspenso, que queda como suspendido. La orquesta aparece como sumando tensión. Esta vez escuchamos un cambio en el orgánico, digamos. El orgánico es la configuración de instrumentos que tiene una obra. Y vemos que empieza a usar mucho más el sonido de los metales, que no es que antes no hubiesen aparecido para nada, pero ahora están mucho más adelante, ¿no? Creo que si Mio Cristo era un aria italiana, esto puede calificar como un aria flamenca. Una obra para voz solista, cantada, con mucho énfasis en lo expresivo. No quisiera renegar. Con una búsqueda muy clara en la interpretación, pero con elementos flamencos que la estructuran. Estructura fuera de lo común, no tiene estribillo. Por ver si en un mundo nuevo. Es una obra que va presentando materiales nuevos constantemente, que no es esperada, que muchas veces no tiene un tiempo regular. Como que de madrugada, de Y madrugada. este movimiento va a terminar con De Madrugada, una canción que conocíamos, solamente que no conocíamos en esta versión. Rosalía misma lo dijo. A ver, hay que honrar también como las raíces de uno y lo que... Quizás por eso, para honrar su propia tradición, es que Rosalía rescata esta canción fuertemente flamenca de su repertorio ya conocido. De madrugada, de madrugada, de madrugada, de Pero madrugada. la transforma más en clave deluxe, ¿no? Le agrega estos arreglos para orquesta que la meten como en el mood del disco. No hay un arma, una Glock, Beretta que dispare y te traiga Las de cuerdas se hacen cargo del carácter percusivo que tiene esta canción y lo acompañan, lo sostienen. madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. Tiene una parte cantada en ucraniano. ¿Por qué? Porque de nuevo se va a inspirar en una mujer ucraniana para pensar esa historia. Santa Olga de Kiev. En mi Instagram les dejé un video contándole más en detalle la historia de esta santa, pero lo importante es saber que tiene una historia cargada de venganza, porque una madrugada Olga se encargó de matar a los asesinos y torturadores de su esposo y así vengar su muerte. Llegamos al final de esta primera mitad y de estos primeros dos movimientos deluxe. Les prometí que les iba a contar mi teoría respecto de por qué se separan así los movimientos y se componen de esta manera. Por lo que escuchamos ahora, mi teoría es que el primer movimiento es una gran introducción al mundo deluxe. En realidad es como una suerte de preparación de las bases, como un marco teórico que nos explica desde dónde nos va a hablar el disco. Por eso hay temas que apuntan mucho más a la visión filosófica de las cosas que a casos particulares. Y a partir del movimiento 2, donde encontramos lo que les dije que me parecía una verdadera obertura de ópera, que es Berghain, empezamos a encontrar historias particulares y un desarrollo singular. Por supuesto que para confirmar esta teoría nos queda ver qué pasa en el movimiento 3 y 4. Así que si quieren ver esa segunda parte, me lo cuentan en comentarios para que la pueda preparar. Déjenle like a este video, suscríbanse al canal y aprieten la campanita para que nos veamos muy pronto en el próximo video.